En Isaías capítulo 6, verso 6 dice la palabra: entonces voló hacia mí uno de los serafinos con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Lo que estamos mirando ahora en este tema es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es la iniciativa de Dios en el cielo enviando a un serafín. Por cierto, la palabra serafín significa los que arden y algunos lo simbolizan como llama de fuego. En realidad lo que dice la palabra es que eran seres creados para estar en la inmediata presencia de Dios. Y a uno de ellos le comisiona de que tome un carbón encendido y que venga y ponga en los labios de Isaías ese carbón. Ahora, cuando miramos esto que está pasando en el cielo, es que Dios está tomando un carbón de su altar, hermanos, para venir a purificar. Esto tiene mucho significado, tiene mucho sentido cuando lo comparamos con el altar del Nuevo Testamento, que es el Gólgota, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio perfecto para redimirme, para rescatarme, ¿verdad? Es el altar verdadero. ¿Por qué? Quiero que miremos dos palabras que se repiten mucho en el libro de Levíticos respecto a esto, y es la palabra propiciación y la palabra expiación. Esas dos palabras son muy importantes, que se complementan la una con la otra. La primera es la expiación, que esto tiene que ver con la eliminación del pecado del pueblo. Recordemos que en el día del sacrificio se ofrecían dos animales en el Antiguo Testamento. Era una ordenanza de Dios. Estaba el cordero sin mancha que se ofrecía en el altar, ¿verdad?, del sacrificio, y luego estaba el macho cabrío expiatorio. Eso dice la palabra de Dios, el macho cabrío expiatorio, y ambos tenían un significado muy importante. Así es que el macho cabrío expiatorio, que es la primera palabra que quiero que miremos, la expiación, este cargaba el pecado de todo el pueblo, y para esto el sacerdote imponía las manos sobre su cabeza, y es símbolo de llevar el pecado de todo el pueblo, y luego lo mandaban muy lejos en el desierto fuera para que muriera allá en el desierto por los pecados del pueblo. Esta es la expiación por el pecado. Esto era muy importante en este sacrificio que se hacía. En el libro de Levíticos capítulo 16 verso 10 dice: pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio, porque llevaba la carga del pecado del pueblo y tenía que irse muy lejos para alejar el pecado del pueblo. Ese era el símbolo de la expiación, y era algo importante porque el pueblo, aunque no eran eliminados los pecados porque todavía no estaba el sacrificio perfecto, pero eran cubiertos sus pecados, y por eso era tan importante que hicieran este sacrificio. Bien, pero la segunda palabra es la propiciación. Esta tiene una dimensión más hacia Dios. La otra era horizontal, que era más bien el que nosotros nos liberemos. Había un sacrificio que se hacía para limpieza nuestra, pero había una exigencia vertical, o sea, que viene de parte de Dios, que es justicia. Hay que pagar por estos pecados. Y para eso también se ofrecía un sacrificio. Y ahí estaba lo que era el cordero sin mancha. Ese se ofrecía en propiciación para nuestra justicia. En otras palabras, para que podamos ser vistos como santos y ser aceptos, para haber pagado el precio que yo necesitaba pagar, pues necesitaba la propiciación por mis pecados. Entonces, como símbolo también se ofrecía este cordero sin manchas, y este cordero sin mancha representaba que estaba rellenando el requisito de Dios para que yo pudiera sentirme justo y santo delante de su presencia. Ahora, ¿qué es lo que representa en el sacrificio de Cristo? Pues de la misma manera, Él ha sido el Cordero de Dios, como dice
En el libro de San Juan, capítulo 1, verso 29, dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo está identificando muy bien y está haciendo esa conexión con el sacrificio que él conocía porque era de la costumbre judía. Entonces él conocía el significado, y ahora cuando ve a Jesús, ve ya, este es el verdadero Cordero de Dios. Este quita el pecado del mundo, no lo encubre, este lo quita el pecado del mundo. ¡Qué precioso! En primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2 dice la palabra: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea, la gente, hermano, el mundo en general, no entiende la necesidad que tienen del alma, de su redención, de ser aceptos delante de su Creador. Es importantísimo. Nosotros, los que creemos en Él y los que predicamos su palabra, tenemos que tener esta verdad bien fundamentada, que Él es el sacrificio perfecto. Él es la propiciación por nuestros pecados. Bien, no voy a ahondar más en esto, porque lo que quería nada más era que viéramos esa comparación de que en la escena del profeta Isaías, el altar de Dios, el sacrificio de Dios está involucrado, y él envía a este ángel, este serafín, para que venga. Ahora, ¿qué tenía que hacer este serafín? Hermanos, tenía que ponerle el carbón en sus labios, pero ¿por qué? Isaías había pronunciado unas palabras que era la verdad. Mi boca está contaminada, mi boca está sucia. Y también el pueblo donde vivo, todos tienen la boca sucia, todos están contaminados como yo. Él estaba confesando que necesitaba una limpieza, necesitaba algo que purificara, que sanara. Ya sabemos que el fuego es purificador, ¿verdad? Y sabemos también que se utilizaba para cauterizar en el antiguo tiempo. Ahora, el propósito de este carbón era de sanar, pero notemos algo, que Isaías, cuando ese carbón llega a sus labios, no está gritando y no está diciendo: no, por favor, no me lo pongan. No, no, no. Él está totalmente consciente de su necesidad, y el carbón está llegando a él junto con estas palabras preciosas de Isaías capítulo 6 verso 7: y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto fue lo último que vimos en la enseñanza pasada. Hermanos, ¿ahora qué estamos escuchando? Ahora no estamos escuchando a Isaías diciéndose: ay de mí, que soy maldito, que soy muerto, que soy condenado, que no valgo. No, ahora estamos escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios viene como una profecía instantánea a la vida del profeta. Esta profecía viene de los labios del Señor: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, qué maravilloso es escuchar que somos aceptos, limpios, santos delante de Él. Delante de Él. Yo remarco esto porque nos preocupamos demasiado por cómo estamos delante de la gente, cuando lo más importante es cómo estamos delante de Dios. Yo viví mucho tiempo de esa manera, hermanos, pero le doy gloria al Señor de poder mirarlo a Él y entender que eso es lo más importante. Quiero que miren conmigo en el libro en el Salmo 103, verso 2. Dice: cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí está hablando de cómo el profeta ahora se estaba sintiendo. Mis pecados van huyendo de mí. Mi culpa va huyendo. No es que deje de ser pecador, no. Pero esta culpa
que yo he tenido ahora es cauterizada y los pecados se alejan. Dice Isaías capítulo 1 y verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermanos, aquí está diciendo el Señor, necesito o te invito, en otras palabras, te invito a que estés a cuentas conmigo. Este es un llamado de Dios para nosotros, estar a cuentas con Él. Si usted lee los primeros 5 capítulos de Isaías, va a encontrar cómo estaba el pueblo. Había unas palabras fuertes, proféticas. Se cree que Isaías dio esas profecías antes de su llamamiento. Y yo estaba buscando por qué hasta el capítulo 6 aparece este llamamiento. Y bueno, yo he encontrado una explicación mía propia y digo, bueno, cuando veo de Isaías capítulo 7 en adelante, veo unas profecías tan preciosas acerca del advenimiento de Jesús. Veo acerca en el capítulo 7, por ejemplo, verso 14, en el capítulo 8, 9, 10, 11, está en cada capítulo vamos encontrando las distintas profecías de nuestro Señor Jesucristo. Wow, y cuando encontré eso esta mañana, yo decía, tiene que ser algo importante. Isaías estaba como dando un paso más en el llamado que Dios le había hecho. Y él tenía que dar unas profecías más allá de lo que él se imaginaba. Y hermanos, de hecho, Isaías no logró comprender muchas o la mayoría de las profecías que él dio, porque él no tenía toda la revelación. Pero bendito sea el nombre del Señor, que esa profecía fue revelada para que nosotros ahora la entendamos y tengamos su palabra ahora. Y lo que Isaías está diciendo es, mis pecados han sido limpiados, han sido quitados, han sido eliminados, no solo perdonados, sino eliminados. Y dice, ya no soy impuro, soy limpio. Eso tuvo que haber sido algo extraordinario en el corazón de Isaías. No estamos en su corazón para saber lo que sintió, pero posiblemente si tú te has arrepentido de tus pecados y has experimentado la limpieza y el perdón, seguramente que has experimentado esta sensación maravillosa de limpieza. Es aquella sensación que te hace querer servir a Dios, obedecer a Dios, caminar con Él. Y es una sensación de paz, de gozo, de limpieza, de pureza. Y es una sensación de permanecer en Él, porque sabemos que fuera de Él no podemos vivir nuestra intimidad, nuestra vida cristiana. Tenemos que estar abrazados, sumergidos en Él. Por eso, cuando leíamos Isaías 1:18, es una respuesta, es un llamado, y hay una respuesta que tú y yo debemos dar. Estemos a cuenta, dice el Señor, estemos a cuenta. Mire, si tus pecados fueran como la grana, o sea, un rojo intenso, y luego dice, si fueren rojos como el carmesí, está comparando tonalidades de rojos intensos. En otras palabras, si es tan fuerte la mancha de tu pecado, hay una cosa que yo voy a hacer. Van a ser emblanquecidos como la blanca lana, como la nieve. ¿Qué te parece? Wow, hermano, por favor, si tú estás viviendo ahora una situación pecaminosa que te ha llevado a tener tu corazón negro, sucio o manchado, acepta el llamado de hoy. Ven y estemos a cuenta, dice el Señor, y nos da la oportunidad, todavía nos está dando la oportunidad. Isaías tenía la boca sucia, pero ahora había sido perdonado. Cuando tenemos la boca sucia, lo que sale de nosotros está contaminado. Y lo que salía de la boca de Isaías estaba contaminado, pero ahora había sido cauterizado sus labios, y lo que iba a salir de sus labios iba a ser pureza. Iba a ser la palabra de Dios. Ahora es como que Dios le dijese a Isaías, ahora estás listo, ahora estás preparado para que mis palabras salgan de tus labios. Tengo profecías muy importantes que tú tienes que hablar en mi nombre. Es importante este proceso, es importante ese dolor de tus labios, esa cauterización es importante.
Hermanos, no nos gustan estos momentos difíciles cuando Dios pone el carbón encendido, cuando nos lleva a nuestro desierto, cuando pasamos por el fango de la desesperación. No nos gustan estos procesos, pero Dios nos lleva ahí con propósitos. Ahora, el Señor dice algo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Inmediatamente, sin pensarlo, aquel hombre que antes había pronunciado unas palabras de maldición contra él mismo, ahora ha experimentado el perdón de sus pecados y ahora dice: Dios, si me estás buscando, si estás buscando a alguien, aquí estoy, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Y esa es una respuesta, hermanos. Quiere decir, cuando yo leo esta respuesta de Isaías, me pregunto, si Dios te llama, ¿puedes decirle no? ¿Puedes decirle tal vez? ¿Puedes decirle me lo pensaré? Meditaré, oraré, a ver si es tu voluntad? Cuando Dios te llama, hermano, no tienes otra opción, porque la limpieza de tu corazón te llama a responder: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Hay una blancura dentro de tu corazón que ahora resalta. Hay una blancura que solo viene del cielo. Hay una purificación que solo viene de algo externo y divino y espiritual, y es de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, verso 8 dice la palabra: después de esto miré y una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Qué maravillosa escena la que estamos mencionando. Una vestidura blanca para todos sus hijos que ahora se presentan delante de su trono. Y dice la palabra que esa blancura no proviene de ellos, sino que es una blancura prometida, según lo que hemos leído en Isaías, de parte de Dios para nosotros. Y luego llevan palmas en las manos. ¿Recuerdan cuando las palmas, cuando Jesús entró a la ciudad y le ponían palmas en el suelo? Sí, eran las hosanas, era decir: hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una actitud de adoración, y eso es lo que vemos en el cielo también, la adoración. Esto es algo que va a permanecer, estar en comunión íntima, perfecta con Dios. Para concluir este pensamiento de hoy, ¿estamos seguros que nuestros pecados han sido perdonados por Dios? ¿No será que ha sido un remordimiento que yo he tenido por lo malo que me he portado y por lo mal que he hecho, porque veo ahora las consecuencias de mi pecado? Puede ser un remordimiento nada más. Cuidado, hermano, porque el remordimiento no es arrepentimiento. Necesitamos realmente arrepentirnos. Escudriña ahora mismo tu corazón, mírate de verdad, y realmente yo me he arrepentido de mis pecados. ¿Estoy tomando un curso distinto al que llevaba antes o sigo en el mismo camino? Si sigues en el mismo camino, ha sido remordimiento nada más. Pero si hay arrepentimiento, seguramente en medio de los fracasos que tengas, dificultades, y en medio de las derrotas que hayan en el camino, vas a ir en el camino correcto. Vas a estar en la cruz, arrodillado, vas a estar humillado, reconociendo que solamente la propiciación y la expiación vienen de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que Él pagó para que tú fueses santo y justo. La justicia de Dios tiene que complacerse, y fue complacida en Cristo solamente si estás en Cristo. Y hermano, si confiamos en lo recto que somos, si yo me porto bien como alguien piensa y como nosotros pensamos en algún momento, qué bien me he portado. Hermano, si estás pensando en eso, cuando te presentes delante de Dios y le digas: Señor, es que me porté bien. Es como la gente no creyente que dice que yo no hago cosas malas, solo las cosas buenas, porque no han entendido todavía que realmente no hay nadie bueno y que el pecado reina en el corazón. No es suficiente mi propia justicia. Necesito de aquel que dice: tus pecados han sido perdonados. Aquel que dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Que el Señor te bendiga, amado hermano y amigo, que si estás viendo, tu vida puede ser redimida por Cristo el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite.